invitado a un gran músico. Su nombre es David Huerta, que nos contará de su experiencia musical y lo que deriva de ella. Por otro lado, tenemos el clima de última hora, el cual nos muestra una temperatura de 20 grados centígrados. Bien, profesor, empecemos con una serie de preguntas dirigidas a usted. La primera es, ¿qué instrumento sabe tocar? ¿Qué instrumento? Pues sé tocar la batería directamente. Lo que sé tocar mejor es la batería. ¿En dónde se originó este instrumento? Bueno, la batería podemos decir que se fundó por partes. No se armó directamente todo lo que es la batería, sino que fue una recopilación de varios elementos. El primero y el más importante fue los tambores, que se originaron en África, con parches y piel de animales que se ponían dentro de los tubos o cilindros de madera y con las manos pegando siempre al tambor. Después vino de China, que fueron los que inventaron el bombo, el tambor grande. Cuando hacían festivales también usaban mucho el bombo. Después vino Turquía con la invención de platillos, que eran aleaciones de metal fundido, expandido a manos de herreros que forjaban el metal y se expandía, dándole un sonido pues brillante, ¿no? Entonces fue en Estados Unidos cuando se inició la construcción y la unión de todos los elementos de todos los países. El género que lo ocupó fue jazz. Y díganos, ¿es difícil aprender a tocar este instrumento? Abrir cosas nuevas y eso, pero también la necesidad de tener a alguien que tocara, entonces fue que nos impulsó a hacerlo. Entonces, yo, en mi caso, hablo de mi caso particular, al inicio no me gustaba, pero cuando te metes en ese rollo, te empieza a gustar y como te empieza a salir bien el asunto, ya como que viene en tu sangre, ¿no? Viene el don, entonces te empieza a gustar, entonces le empiezas a dar, te empieza a dar, se te empieza a dar chido, entonces le empiezas a dar y te empieza a gustar y te empieza a salir bien, ¿no? Entonces, puedes decir que si te gusta te sale, si no, no. Nace, de acuerdo que nace. Ok, y la siguiente pregunta es: ¿quién fue la primera persona en tocar este instrumento? Pues bueno, yo estuve investigando y no encontré como tal a una persona que fuera pionera o precursora de tocar batería, pero sí puedo mencionar que hay una persona que es que inventó uno de los elementos importantes dentro de la batería, que es el pedal que usamos en el bombo, en el pie derecho, y la persona, no me acuerdo bien del nombre, pero el apellido es Ludwig, que es una de las marcas ahora más caras y más reconocidas dentro del mercado. Y puedo decir que como tal es uno de los pioneros de lo que es lo músico en batería, ¿no? Muy bien, pues. Ahora díganos en qué géneros musicales se puede tocar este instrumento. Bueno, yo lo ocupo más en lo que es el rock, lo que es el pop, el country, el jazz, el blues, el clásico, balada, lo que todos tocan, ¿no? Pero hay quienes también lo utilizan en pues, géneros ya más modernos, ¿no? Que es bachata, lo que es cumbianchera, grupera, ¿no? Hip hop, rap, ¿qué más será? Duranguense, ¿no? Lo que todos estos géneros actuales también se ocupan, pero no siempre suena bien. Hay gente que lo hace hecho un tatero y ya como salga, ¿no? Entonces hay que saber meter también el estilo al que te vas a meter a usar, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, pues como quien dice, hazlo bien, ¿no? Entonces, para que salga bonito. Y bueno, las siguientes preguntas son de acuerdo a su experiencia en el ámbito musical. ¿Cuántos años tiene de experiencia en este instrumento? ¿Cuántos años tengo de experiencia?
Pues experiencia, a lo mejor unos 15 años. Porque cuando inicias, no tienes como tal ya tiempo experimentando, pero sí puedes contarlo porque es como que te inicias y empiezas a experimentar tú con los errores, que te empiezan a parar, a media canción te empiezan a detener y te dicen, es que estás tocando mal. Entonces, tú te empiezas a forjar de una manera en que ya no lo puedes hacer mal porque ya tienes a alguien detrás diciéndote, es que está mal, lo estás haciendo mal. Entonces tienes que aplicarte de manera en que tú lo hagas bien y eso te va dando experiencia a lo largo del tiempo y te empiezan a jalar a cosas ya mayores, palabras mayores les llaman, ¿no? Que tú vas a una iglesia o vas a un evento masivo donde hay 4 o 5 mil gentes viéndote en el escenario, solo observando qué es lo que están haciendo los que están arriba. Entonces tú te enseñas o hacerlo bien o hacerlo bien, no hay de otra. Y si te equivocas, pues los únicos que te van a repelar pues son los músicos de tu grupo, ¿no? Porque van a decir, ¿de dónde salió, no? ¿De dónde lo sacaste? Entonces te tienes que forjar, tienes que enseñar tú mismo a practicar. Más que nada es práctica. Si no practicas bien lo que tienes que tocar, vas a practicar siempre el mismo error y vas a perfeccionar tu error. Entonces lo que tienes que hacer es tocarlo, que vas a tocar pero bien. Si no lo vas a tocar, pues mejor ni te metas. Si no lo vas a regar y vas a hacer quedar mal a los demás, ¿no? Así es. ¿Y usted ha tocado en alguna banda? Pues sí, he tocado en una que otra. Empecé con mis hermanos el mayor toca el bajo, el que le sigue toca el piano, el teclado, el que le sigue toca la guitarra, esos somos 4 hombres en la familia. Entonces, como que en la misma familia se armó la banda, ¿no? Entonces, nosotros empezamos tocando en la iglesia. Entonces, en el grupo de la iglesia, pues tienes que armar las canciones, las alabanzas, ¿no? Entonces, tienes que meterte a estudiar cómo se arman, qué estilo es, cómo lo tocan, escucharlo primero y después ya tú lo imitas. Y tienes que, ¿cómo se le dice eso? Tienes que ensamblar con tus hermanos. Entonces yo empecé a tocar con mis hermanos, no había como tal un nombre de una banda, ¿no? Pero podíamos decir que éramos el grupo de la iglesia, ¿no? Después vino otro grupo en donde yo era el bajista, porque era el que bajaba el piano, el que bajaba la Entonces, bueno, entré porque yo era como que el suplente, ¿no? Del mero, y entonces, nunca toqué con ellos como tal, pero, puedo decir que tomé experiencia porque supe cómo se manejaban las cosas dentro de los eventos, cuánto te pagaban, cómo lo hacías, qué tenías que hacer, tiempo de traslado, o sea, todas esas experiencias sí las viví, aunque no estuve arriba del escenario, pero yo estaba abajo, que funcionara todo, era como el técnico, ¿no? Pero el que hacía que no se escucha en el monitor, iba yo con la mezcladora y le decía, es que no se escucha ahí. Entonces yo hacía un papel a veces como de músico técnico dentro del grupo. Entonces, también ¿cómo se te forja, no? También esa parte. Después se separó el grupo y seguí la iglesia. A la fecha estamos en la iglesia tocando. Así es. Ok. ¿Qué otros instrumentos sabe tocar? Bueno, bien. Lo mío es batería, pero como mi familia, mi papá es músico de Bellas Artes, me enseñó. Yo creo que nos ocupó, yo siempre he dicho que siempre nos ocupó de conejillos de indias para sacar su, ¿cómo se dice eso? Su examen, ¿no? Profesional, porque nos ocupó para darnos clases, nos enseñaba y usaba sus métodos y todo. Y al final de cuentas aprendimos, ¿no? Porque el instrumento que él tocó y con el que se profesionalizó fue el piano. Entonces él toca piano clásico. Entonces nosotros empezamos a aprender directamente con un piano, porque en la iglesia no faltaban los instrumentos, siempre había un piano, una guitarra, un bajo. Entonces yo particularmente aprendí a tocar melódicamente con un piano. Ya después vino la guitarra, después vino el bajo, y como en la familia pues éramos los 4, pues entonces cada quien decidió meterse a la parte que más le gustaba y así ensamblamos.
¿En qué años empezó a usar este instrumento en la música y a usted en qué edad empezó? ¿En qué años se empezó a usar? Pues más o menos por los, no sé, en la edad de 1920, 1930. Como lo comenté anteriormente, es el género con el que más se empezó a utilizar con jazz. Y después vino lo que es el blues, vinieron de Inglaterra y empezaron con el rock and roll, The Beatles, ¿no? También empezó con una nueva generación de música. Y después vinieron particular profesional, sino que fue familia la que lo empezó a instruir, a la que lo empezó a llevar en el ámbito. ¿Este instrumento, además de ser acústico, existe en eléctrico? Sí, también lo hay en eléctrico. Hay baterías eléctricas que solamente son como un esqueleto. No sé si los hayan visto. Solo son tubos como con unas cosas negras. Esas cosas negras se les llama pads. Y los pioneros en inventar una batería eléctrica fue la marca Yamaha. Yamaha pues ahorita tiene gama de cosas inventadas como motos, pianos, teclados, guitarras, de todo. Entonces Yamaha pues se metió en el asunto de inventar pads, simulando una batería acústica, porque no sé si se han dado cuenta que una batería acústica pues es un almatroste enorme y no siempre lo puedes tocar en tu casa porque ya tienes al vecino diciendo es que está bien duro tu ruido, ¿no? Entonces Yamaha pues fue el que tratando de suprimir todos esos problemas fue que agarró e inventó eso. Entonces tú conectas unos audífonos, los pones aquí y ya escuchas como si estuvieras tocando una eléctrica, solamente que cuando le pegas al pad es plástico, es como silicón, pues no resuena afuera, entonces ya nada más lo escuchas tú, tu ruido, y lo escuchas adentro, es todo lo que pasa. Entonces sí lo hay en el eléctrico también. Bueno, gracias profesor por su tiempo y por esta entrevista y esperamos que, bueno, estén viendo, haya sido su agrado. Vamos a las comerciales.